Qué bueno poder estar de nuevo aquí para estudiar juntos la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1. Nos habíamos quedado en el versículo 5, hablando de las aflicciones de Cristo y de la consolación que hay en Cristo. Algunos piensan que la consolación es algo así como un medicamento que te deja groggy, como una droga que disminuyera el dolor, ¿no? Pero el sentido bíblico de la consolación es más bien algo que te fortalece, algo que te anima, que te da fuerzas. No se trata de suavizar la herida, se trata de salir de la aflicción. La palabra consolación y sus derivados aparecen más de 10 veces en estos 5 capítulos de esta carta. Pablo deja claro que así como abundan las aflicciones, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Tenemos la responsabilidad también de consolar a otros. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si somos atribulados, ¿lo somos? ¿Pasamos por tribulaciones? ¿Sí? Y si no las pasamos, preparémonos porque las pasaremos, ¿verdad? Ese si somos no es que sea ambiguo, hay una seguridad de que vamos a pasar. Se refiere al momento, quizás ahora no, o quizás ahora sí. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Está constatando una realidad o una probabilidad. Yo creo que más bien está constatando una realidad, porque tarde o temprano todos la pila, pero no creo que sea la pila, ¿eh? Hay como un ruido de fondo, dice. Que no sea por no ser obediente. A ver, ¿se oye bien o no? Vale, gloria a Dios. Qué bueno. Eso es lo que queremos, que se oiga. Decíamos que el mismo contexto de este pasaje nos hace ver que la tribulación es algo real. No es solo una probabilidad, tarde o temprano, los que no han sido atribulados lo serán. Por eso es también importante saber que si somos atribulados por causa de la fe, el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar, consolándonos. Amén. Hay pasajes que sacados de sus contextos parecieran que dicen algo diferente a lo que de verdad dicen. A ver, lo repito. Hay pasajes que sacados de su contexto parece que dicen algo diferente a lo que realmente dicen. A veces para poder entender bien un pasaje tenemos que tener en cuenta, yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta el contexto.
pero especialmente en aquellos pasajes que son difíciles de entender. Y Pablo tenía una pluma muy intelectual, y a veces es necesario pensar y repensar muy bien, porque tiene una forma de expresarse que no es habitual de nuestra época, es habitual de aquella época, ¿ok? Cuando dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Uno lee una frase como esta y uno tiene que volver a leerla un par de veces para entender realmente de qué está hablando Pablo. Pero no es malo, es bueno eso de prestar atención a lo que dice la palabra del Señor. Les voy a mostrar un ejemplo del por qué es importante prestar atención al contexto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y creo que no es esta. Versículo 13, perdón. 3:13, no el 12, sino el 13. 3:13. Bueno, vamos a leer también el 12 por aquello del contexto. ¿Vale? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Aquí el apóstol Pedro está citando al Salmo 34, ¿verdad? Ahora bien, dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora yo pregunto, ¿está diciendo aquí el apóstol Pedro que los cristianos si hacemos bien nadie nos puede hacer daño? ¿Nunca? Parece que dice eso, ¿verdad? Pero no se refiere a eso justamente, porque el mismo contexto de esta frase nos enseña que podemos sufrir aún haciendo el bien. Si seguimos leyendo dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, siendo justo podemos padecer, ¿ok? Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Y más adelante dirá que mejor, versículo 17, es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, Pedro no está diciendo que si hacemos bien nadie nos puede dañar. Parece que dice eso, pero no es eso. El contexto nos lo aclara. El contexto nos dice que las dificultades que padecemos, si hacemos el bien, vamos a padecer menos, porque muchas de las dificultades que atravesamos son consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Están de acuerdo o no? Pero si no nos buscamos problemas, eso no significa que no vayamos a tener problemas. Si hacemos el bien, también podemos tener problemas. Si hacemos el bien, también podemos padecer. Aún si haciendo la justicia, obrando justamente, puede que lo pasemos mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere, dice Pedro. Y a veces Dios quiere que pasemos por momentos de dificultades para probar nuestra fe, para ver si realmente nuestra fe es genuina o solo es una confianza a medias. Yo confío en Dios porque las cosas me van bien, pero cuando las cosas no me van como yo quiero, entonces dejo de confiar en Dios. ¿Ustedes creen que hay creyentes así? Aquí no, gracias a Dios. Pero los hay, los hay. Volviendo al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, él entendía que sus padecimientos eran para la consolación y la salvación de los corintios. Y aquí nos encontramos otra vez con un problema de interpretación. ¿Cómo que los padecimientos de Pablo eran para la salvación de los corintios? A ver, eso hay que entenderlo, ¿no? Tenemos que entenderlo bien en su contexto. En el capítulo 4, versículo 15 de esta epístola, 2 de Corintios,
Segunda de Corintios 4:15, dice el apóstol, porque todas estas cosas padecemos, ¿qué dice ahí? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Es decir, que aún nuestros padecimientos pueden ser para la gloria de Dios, ¿sí? Cuando oramos los unos por los otros. Y esto ahora lo vamos a explicar un poco más adelante, donde él va a hablar justamente de la importancia que tiene eso. El que nos sostengamos unos a otros en oración. La importancia que tiene que oremos por el que está padeciendo. Porque cuando tú padeces y sabes que hay gente orando por ti, solamente eso ya te fortalece, ya te anima, ya te da fuerzas para seguir luchando, para seguir soportando la dificultad, por muy grande que ésta sea. Pero si tú padeces y te sientes solo y nadie ora por ti y te ves realmente desprotegido, no es igual, ¿a que no? ¿O sí? No, no es igual, no es igual. Él se había propuesto ser ejemplo de los corintios. Y Pablo era un buen ejemplo de los corintios. Aún en su disposición por padecer por causa de Cristo. Mucha gente cuando sufre, cuando padece, siempre pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Cuando lo importante no es el por qué, sino el para qué. Pablo lo tenía claro. Él soportó sus tribulaciones para el beneficio de los demás, para la consolación de los demás. Porque cuando él era consolado, los demás recibían consolación. Para la salvación de los demás. Y esto ahora lo explicamos. Pero es interesante tener en cuenta este paralelismo tan habitual en el lenguaje hebreo, cuando Pablo usa la tribulación, la relaciona consigo, la consolación la relaciona con los corintios. Es un paralelismo que es habitual en el lenguaje de Pablo y en este versículo bíblico también. Tribulación y consuelo, como decíamos la semana pasada, son dos caras de una misma moneda. Tribulación y consuelo. Nadie va a recibir consuelo si no es atribulado. Pero si eres atribulado y eres cristiano, si el Espíritu de Dios está contigo, cuando tú seas atribulado, cuanto mayor sea tu tribulación, mayor va a ser el consuelo que recibas. Tribulación y consuelo. Dos caras de una misma moneda. Quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que las tribulaciones de las que estamos hablando aquí, de las que Pablo habla aquí, no tienen nada que ver con la gran tribulación. Hay una corriente por ahí que circula de que la iglesia ya está en la gran tribulación, de que ya estamos en la gran tribulación porque estamos en los tiempos finales. Oiga, cuando estemos en la gran tribulación, yo no pienso estar. Si usted quiere estar, usted se queda aquí y sufre y padece la gran tribulación, todo lo que usted quiera. Pero yo pienso irme con mi Señor antes de que venga la gran tribulación. Porque la gran tribulación no tiene relación con la iglesia. La gran tribulación tiene que ver con Israel. Cuando Pablo está hablando aquí de tribulaciones, está hablando de las tribulaciones del tiempo presente. Es decir, aflicciones del tiempo presente. Los problemas que nos encontramos en la vida. A veces son muy fuertes, muy duros. Pero cuando la Biblia habla de la gran tribulación, habla de un día en el que vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra, para juzgar a los que moran sobre la tierra. Pero oiga, déjeme darle una noticia, una buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que la iglesia ya fuimos juzgados en Cristo y declarados inocentes. Y dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación no es para nosotros, la ira no es para nosotros, la tribulación no es para nosotros, es para Israel. Es Israel, el pueblo que ha sido rebelde, y las naciones que han rechazado a Cristo, quienes tendrán que pasar la gran tribulación. Nosotros no. Nosotros seremos arrebatados antes. Y hay por ahí algunos diciendo que el arrebatamiento, eso no aparece en la Biblia. Que eso es una doctrina nueva de hace 200 años. Bueno, yo sé que quienes dicen eso es que no han leído la primera carta de Pablo a los Tesalónicas,
Vamos a ir Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Lo vamos a ver y ustedes después me dicen si la Biblia habla o no habla del arrebatamiento. Porque es importante que sepamos lo que decimos y en base a qué lo decimos. Mire, cuando la Biblia habla aquí, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13 está hablando de la venida del Señor y dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? ¿Habla la Biblia de arrebatamiento o no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia habla del arrebatamiento, aunque algunos no lo quieran entender. Y ese arrebatamiento se producirá antes de la gran tribulación, porque si ustedes se fijan un poco más adelante, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, usted debería tener este versículo subrayado en su Biblia. Ahí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, usted no está destinado a la ira de Dios. Ese juicio de Dios que viene sobre la tierra, ese gran día de la ira de Dios, no es para usted. Si usted es cristiano, si ha nacido de nuevo, si tiene a Cristo en su corazón, no va a pasar la gran tribulación. Jesús vendrá antes y le arrebatará para que esté con Él en los cielos. Amén. ¿Se goza con esto o no? Yo me gozo. Algunos dicen, no, porque la iglesia va a pasar la tribulación. Mire, pásenla ustedes si quieren. Yo me voy con Cristo. Yo no estoy dispuesto a quedarme aquí. Porque la palabra de Dios dice claramente que el juicio no es para nosotros. Jeremías capítulo 30 habla aquí de la gran tribulación, de aquel día en el que la copa de la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Y dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es lo que dice también en el Nuevo Testamento de la gran tribulación, una tribulación cual no ha habido nunca una igual, ni habrá otra igual después. Tiempo de angustia para la iglesia. Perdón, es que yo leo muy mal. A veces me equivoco. ¿Qué dice ahí? ¿Tiempo de angustia para qué? Para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Jacob es Israel. Dios le cambió el nombre porque Jacob significa el engañador. Y Dios le puso el nombre de Israel. Tiempo de angustia para Israel. Pero aún Israel en ese periodo de tiempo será liberado. Muchos caerán en ese tiempo, pero 144.000 de las 12 tribus de Israel serán librados aún en el periodo de tiempo de la gran tribulación. Mire, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que leer el contexto de los textos para saber qué es lo que nos espera. Cuando el apóstol Pablo está hablando de estas cosas, dice, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, leíamos el 9, ¿verdad? Donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y esto es importante entenderlo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren, ¿qué clase de ánimo sería si yo les dijera a ustedes, hermanos, no se preocupen, anímense, que vamos a pasar la gran tribulación? ¿Te animaría eso? No.
a mí me animan las palabras del apóstol Pablo. Estas que dicen que Dios no nos ha puesto para ira. Estas que dicen que seremos arrebatados para estar con el Señor. Esto sí me anima a mí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Le dice el Señor ahí a la iglesia de Sardis, de Filadelfia. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es una promesa de parte de Dios. ¿De qué nos guardará? De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros ya hemos sido probados. Juan 5:24 dice que hemos sido pasados de muerte a vida. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios no está enojado con la iglesia. Está enojado con el mundo rebelde, está enojado con Israel incrédulo, con el Israel rebelde, con las naciones que no han querido reconocer a Cristo su Hijo como el único Señor y Salvador. Pero Él no está enojado con la iglesia. Él ama a la iglesia y la iglesia está en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, hay muchos pasajes que nos dicen en las Sagradas Escrituras que la gran tribulación no es para la iglesia. Así que quienes dicen que la iglesia pasará la gran tribulación, igual están hablando de ellos mismos. Y es verdad, gran parte de la iglesia se va a quedar aquí a pasar la gran tribulación, porque es la iglesia apóstata, es la iglesia rebelde, es la iglesia que no cree en Dios, es la iglesia religiosa que se ocupa solo de lo externo, pero no de lo interno. Esa iglesia sí que va a pasar la gran tribulación y va a padecer la justa ira de Dios. Pero aquel que de verdad confía en Dios, ama a Dios y vive de acuerdo a su voluntad, ¿por qué? Si ya hemos sido juzgados y declarados inocentes. No hay nada que temer, mis hermanos. No crean a los embusteros que andan por ahí diciendo tonterías. No saben cuáles son las diferencias entre la gran tribulación y las tribulaciones del tiempo presente, como dice el apóstol Pablo. Los lectores de la epístola de Pablo pueden sacar consuelo de su testimonio, del testimonio del apóstol, de su ejemplo. Y de esa forma podemos ser consolados también, sabiendo que Él fue consolado. Hechos capítulo 18, léanlo conmigo, mis hermanos. Hechos capítulo 18, versículo 9. Dice la palabra del Señor ahí. Fíjense que Pablo estaba en Corinto y lo estaba pasando realmente mal. Y dice que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Pablo estaba predicando en Corinto la palabra del Señor. Y los judíos no quisieron seguir escuchándole. Resistieron el mensaje del Evangelio. Y Pablo cogió a los creyentes y se los llevó de la sinagoga. Y empezaron a reunirse en casa de un tal Tito, llamado el Justo. Crispo. Y dice ahí que cuando Pablo, por alguna razón, a pesar de que estaba teniendo éxito en la predicación del Evangelio, porque si bien unos no creyeron, otros muchos sí creyeron, a pesar de estar teniendo éxito en su ministerio, el apóstol Pablo se sintió deprimido por alguna razón, angustiado. A veces nos sentimos así, ¿o no? A veces enfrentamos situaciones difíciles. Situaciones que no sabemos cómo afrontar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago?
¿Y cómo me libro de esto? Si es que puedo librarme, ¿y qué hago? En esa situación dice la palabra del Señor, que entonces el Señor le dijo a Pablo, fíjense bien en un detalle, mis hermanos, cuando un creyente está siendo afligido, el Señor no está lejos de él. El Señor está cerca, hablándole a su corazón. A veces nosotros en nuestra aflicción no queremos escuchar a Dios. A veces nosotros buscamos soluciones carnales y nos movemos para arriba y para abajo y vamos y hacemos y deshacemos y nos metemos en problemas y en líos, cuando todo lo que tendríamos que hacer es pararnos y buscar a Dios, oír su voz. Y ahí viene el Señor diciéndole a Pablo en visión, no temas. Y cuando el Señor viene y te da una palabra como esa, no temas. Porque Pablo tenía miedo, no sabemos de qué, pero estaba angustiado. No temas, tú habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. Y esto es una frase que Dios ha repetido infinitas veces a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, no a uno, sino a muchos personajes bíblicos. No temas. Cree solamente. No temas, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. No temas, cree. Ah, si le hiciéramos caso a Dios. Si le hiciéramos caso al Señor, ¿nos iría mejor o peor? ¿Seguro? ¿Podemos confiar en Él? ¿Es Dios alguien digno de fiar? Así está escrito en Proverbios capítulo 3, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y será como refrigerio para tus huesos. Bendito sea el Señor. Ellos también, los corintios, también debían aprender a aceptar el consuelo del Señor, como lo tenemos que aprender a aceptar nosotros. Si otros han sido consolados, el Señor también nos consolará a nosotros. Los corintios pasaban por tribulaciones diferentes a las de Pablo. También nosotros pasamos tribulaciones diferentes los unos de los otros. La tribulación de Diana no es la tribulación de Geraldine, ni la tribulación de Rowling es la tribulación de Snyder. Cada uno de nosotros pasamos por tribulaciones distintas. ¿Pero habrá algo difícil para el Señor? ¿Podrá Él consolarnos? ¿En la de Diana? ¿Podrá consolarnos el Señor a ella? ¿Podrá consolar el Señor a Rowling? ¿Podrá el Señor consolarme? Sí, mi hermano, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Algunos tenían que hacer frentes a maestros arrogantes que había entre ellos, entre los corintios. De eso habla Pablo en 1 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Otros tenían que convivir con una esposa que no era creyente o con un esposo que no es creyente. De eso nos habla también en 1 Corintios 7:15. Otros tenían problemas de conciencia porque eran invitados a comer por los paganos y le ponían comida que era sacrificada a los dioses y no sabían si podían o no debían de comer. Y de eso habla Pablo en 1 Corintios 10. Eran tribulaciones diferentes. Todos ellos habían prometido ser buenos cristianos, sinceros cristianos. Pero ahora les tocaba, justamente por la fe, les tocaba padecer. Porque a veces la fe trae padecimiento a nuestra vida. Y Pablo se identifica con los cristianos en sus padecimientos. Pero quieren que los corintios se identifiquen también con sus consolaciones. Así como yo me identifico con tus padecimientos, identifícate tú con mis consolaciones. Aquí Pablo al hablar de consolación y salvación, no está diciendo que los padecimientos de Pablo pudieran salvar a los corintios, no está hablando de eso.
Eso entraría en contradicción con multitud de pasajes en la Biblia que nos dicen claramente que la salvación es solo, única y exclusivamente por fe en la obra de Cristo. Amén. Por los padecimientos de Cristo en la cruz, no por los padecimientos de nadie más. Los padecimientos de Cristo son más que suficientes para librarnos de nuestros pecados. Pero las aflicciones que soportó Pablo, o las que soportamos nosotros hoy en día, por causa de Cristo, ninguna de nuestras tribulaciones o de las tribulaciones de los apóstoles tiene ningún poder para salvar a nadie. Pero Cristo se vale de esos sufrimientos para atraer a otras personas a la fe. Cuando la gente ve a un creyente sufrir, padecer, y en medio de su padecimiento le ven mantener la calma, el gozo, la paz, son incapaces de entender eso. Y ellos son movidos a querer tener lo que ellos tienen. La historia dice que el emperador Nerón se arrancaba literalmente los pelos de la cabeza porque no podía entender cómo los cristianos podían ir a la fiera, enfrentar la muerte tan dura, cantando de su confianza en Dios. Los sufrimientos de Pablo eran siempre para acercar al Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Por eso dice ahí, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. No hay, como decía, consolación sin aflicción. Es lo que el apóstol le está intentando enseñar a los corintios. El que no padece no necesita consolación, mas el que ha sido consolado puede consolar a otros. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Con la vista puesta en el futuro, Pablo está expresando aquí su confianza, su esperanza firme. Él confía en que los corintios sabrán soportar las aflicciones de la vida cristiana. Pablo sabe que el Señor, que comenzó la buena obra en ellos, la completará hasta el fin. ¿Verdad? Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el fin. Pues sabemos, dice ahí en el versículo 7, ¿en qué se basaba la esperanza de Pablo según este pasaje? Cuando dice sabemos, está diciendo que la esperanza de Pablo estaba fundamentada en el conocimiento que él tenía de Dios y de los corintios. La palabra clave en este pasaje es compañeros. Si sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Pero para ser compañeros en las consolaciones, primero hay que ser compañero en las aflicciones. Y muchos cristianos quieren lo segundo, pero no quieren lo primero. Bueno, muchos, todos. Queremos consolación, pero no queremos aflicción. Es como si quisiéramos pasar de Egipto a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Pero el desierto es necesario, porque es en el desierto que Dios trata con nuestras vidas. Es en el desierto que Dios nos enseña, nos prepara para conquistar la tierra prometida. Si de Egipto vamos a la tierra prometida, allí morimos. Allí somos comidos como pan. Por eso fue necesario que el pueblo de Israel estuviera, los hebreos, los descendientes de Jacob, estuvieran 40 años dando vueltas en el desierto, porque durante todo ese tiempo Dios estuvo tratando con ellos, con sus corazones, con sus modos de pensar, con sus idolatrías, con las rebeldías de su corazón. Nosotros no somos así, ¿verdad?
No debiéramos ser así. Pero que levante la mano el primero que esté libre de todo pecado. Realmente necesitamos pasar por el desierto, hermanos. Y a veces Dios usa el taller de la aflicción para moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras actitudes. Si no pasáramos por la prueba, por la aflicción, es como si cogiéramos un trozo de oro recién arrancado de la roca y quisiéramos hacer una joya con él. Esa joya tendría muchísimas impurezas. No sería una joya hermosa. Primero hay que coger ese oro y pasarlo por el fuego. Y pasar por el fuego, oiga, quema, duele. Pero es ahí donde Dios está tratando con nosotros, quitando las impurezas. Y cuando el oro es refinado, entonces ahí sí, podemos trabajarlo sin problema. No se nos rompe, porque ha sido limpiado de toda impureza. Esto anula la idea del individualismo. Las palabras de Pablo aquí tienen que ver con el compañerismo. En nuestros días somos muy individualistas. No queremos depender de nadie, ni siquiera de Dios. Queremos depender de nosotros mismos. De hecho, como decía antes, cuando tenemos un problema, nos movemos corriendo de un lado para otro, hacemos mil cosas, nos metemos en mil fregados, tratamos de solucionar las cosas por nosotros mismos, y cuando ya no podemos y vemos que el agua no llega al cuello, ahí nos acordemos, ¡ay, Señor, líbrame porque tú eres mi Dios! Dios quiere que dependamos los unos de los otros y que dependamos de Él. No podemos vivir al margen del pueblo de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren vivir sin iglesia. Tienen una buena excusa. Es que las iglesias están desviadas de la verdad. Y es cierto, todos los días yo recibo cartas de gentes que hablan de que no encuentran iglesias de sana doctrina. Pero las hay, hermanos. Es cuestión de seguir orando y buscando. Es cuestión de seguir orando y buscando. Porque Dios es un Dios de palabra. Y Él cumple sus promesas, ¿sí o no? Y está escrito en Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el que busca, halla, dice Mateo 7:8. El que busca, halla. Ahora, es más cómodo quedarse en casa. Es más cómodo decir, ay, no, yo con el Señor también está en mi casa. Yo con la Biblia y el Señor ya tengo. Y así hay muchos cristianos que se están desviando tras los pensamientos de su propio corazón. O engañados siguiendo los pensamientos del corazón de otro. Pero nos necesitamos los unos a los otros. Dios ha querido ponernos en comunidad. Porque cuando estamos en iglesia, cuando estamos en comunidad, ese es el taller en el que Dios trabaja con nosotros. Y hay hermanos que nos caen estupendamente, gloria a Dios. Y hay hermanos que no nos caen tan bien. Pero ahí es donde Dios nos pone. Porque el hierro con hierro se aguza. Ahí es donde Dios nos pone. Para que nos ayudemos mutuamente. Para que oremos los unos por los otros. Para que compartamos las cargas. Porque las cargas cuando se comparten pesan menos. Pablo se sentía parte de la comunidad de Corinto. Aún sin estar en Corinto. Con aquellos cristianos que padecían por la misma fe que él. La fe en Jesús. Tú puedes estar seguro de que si tú padeces,
Tienes hermanos que van a estar contigo, que van a orar por ti. Y si vives la fe solo en tu casa, eso no lo tienes, esa bendición no la tienes. Parece una simple tontería, pero miren, cuando yo recibo un WhatsApp, que por cierto tengo que cambiar el teléfono porque este teléfono es nuevo y no sirve para nada. No me entran los mensajes hasta que yo no lo enciendo para mirarlo. Cuando lo miro, me entran 8 o 10 mensajes del tirón. Antes con el otro no. Pero mire, cuando yo recibo un mensaje del grupo de oración y me dicen, por favor, orar por fulano de tal que tiene este problema, que va a ser operado, que va a entrar en quirófano, o que está enfermo, o que tiene este problema en el trabajo, cualquier cosa. Yo ahí mismo oro al Señor. Señor, por favor, atiende esta petición. Respóndela, por favor, para que tu nombre sea glorificado. Solamente saber que si yo pongo una petición de oración en el WhatsApp y saber que hay hermanos míos que van a estar ahí orando al Señor, ya eso me anima, ya eso me fortalece, porque sé que cada vez que alguien va a coger el teléfono y va a ver ese mensaje, va a interceder, aunque sea una oración breve, pero Dios la va a escuchar. Y está escrito en la palabra de Dios que si solo dos, nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos a Dios, Él nos concederá lo que le pedimos. ¿Se imaginan cuando en vez de 2 somos un montón? Es una bendición vivir en comunidad, compartir las cargas, consolar al que padece, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Es parte de la vida cristiana, es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos consuela, dice ahí en el versículo 4. Dios nos consuela. Los médicos tratan nuestro cuerpo. Y los pastores estamos para ayudar a quienes son afligidos, a los que pasan por diversas pruebas. Pablo está ayudando a los corintios justamente a sobrellevar y superar sus aflicciones. Por eso Él está contando sus problemas, les va a contar sus aflicciones, Él va a compartir sus luchas, Él no se va a esconder. La palabra consuelo en la Biblia tiene multitud de matices, pero tienen siempre connotación con la idea de ánimo, con la idea de exhortación, incluso con la idea de dirección. Cuando un hermano está desorientado y tú vas y le das una palabra de consuelo, de ánimo, de exhortación, de dirección, esa persona se siente reconfortada. Ay, hermano, es que no sé qué debo hacer. Cuando alguien te dice eso, te está pidiendo auxilio. Ahí cuando alguien te está diciendo, no sé qué debo hacer, ora al Señor en tu interior. Padre, ¿qué le aconsejo? ¿Qué quieres que le diga? Porque el Espíritu Santo te va a dar la palabra necesaria. Y cuando tú le digas esa palabra que viene de parte de Dios a tu corazón y del tuyo al del hermano, tú vas a ver el efecto que la palabra de Dios produce en el hermano. Cómo se fortalece, cómo se anima. Después, al tiempo, ese hermano o esa hermana te va a venir y te va a decir, ay, no sabes cuánto te agradezco lo que me dijiste. Sí, cuando eres consolado, estás aprendiendo también que puedes consolar a otros. Los siervos de Dios necesitamos también consuelo. El apóstol Pablo necesitó consuelo. A veces existe la idea extraña de que los siervos de Dios no pasamos por tribulaciones. Y es falso. Algunos intentan ocultarlo para no hacer sufrir a los hermanos. Justamente Pablo lo que está haciendo aquí es hablar de sus tribulaciones. Y lo hace intencionadamente, para enseñarles a ellos y a nosotros que todos pasamos tribulación, que todos somos afligidos. De hecho, cuando Jesús llamó a Pablo, ustedes recuerdan que las palabras de Jesús a Ananías, porque Ananías no quería ir.
Dice, pues si este ha perseguido a la iglesia del Señor. Jesús le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para predicar, etcétera. Y dice, y he aquí que, como le dijo, he aquí que tiene que padecer. A ver cómo era, en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, donde el Señor Jesús, versículo 15, Hechos 9:15, dice que el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, fíjense bien, cuán feliz va a ser por ser cristiano. ¿Dice eso? ¿No? Ojalá, ¿no? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Jesús llamó a Pablo para padecer por causa de su nombre. Y en todas sus pruebas, Pablo fue consolado porque Jesús estuvo siempre a su lado. Como hoy está el Señor con nosotros, porque Él prometió, estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿No te consuela eso? ¿Saber que pases por el problema que pases, Dios está contigo? Echa fuera el temor. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Cuando padecemos, seamos creyentes o pastores, algo importantísimo, hermanos, es el respaldo de la iglesia. Y Pablo habla de esto en diferentes ocasiones. En el versículo 11, Pablo va a hablar de esto. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. Los corintios apoyaron a Pablo en su ministerio por medio de la oración. ¿Tendría eso alguna repercusión en el ministerio de Pablo, sí o no? ¿Saben ustedes por qué yo estoy aquí hoy? Porque 3 hermanitas muy ancianas de la iglesia en la que yo me convertí, cada vez que yo entraba en la iglesia y me acercaba a cualquiera de ellas, lo primero que ellas me decían es, estoy orando por ti, para que Dios te use. Y cuando yo escuchaba esas palabras, a mí se me ponía el pelo de punta, de la cabeza a los pies. Me acercaba a doña María, una mujer con 94 años. Cuando la hija no la quería traer y vivía bastante lejos de la iglesia, se escapaba y venía andando. Pero a ella no le hacía faltar a la iglesia ni estar enferma. Cuando yo llegaba a la iglesia y veía a doña María allí, antes que nadie, esperando que llegara el pastor para abrir la puerta. Y ella decía, Dios te va a usar, porque yo se lo estoy pidiendo. A mí eso me daba ánimo, me consolaba. Doña Leonor, la mamá de Pepín. Cuando yo veía a esas viejitas en su testimonio, fielmente, día tras día, orando e intercediendo, eso te da fuerzas. Y cuando a veces pasas por problemas y tribulaciones, e incluso te planteas tirar la toalla, y te acuerdas de esas viejitas y las ves de rodillas delante del Señor, ¿te imaginas a esas 3 mujeres orando para que yo pudiera servir a Dios? Yo decía, yo no puedo tirar la toalla. No puedo hacer que la oración de estas viejitas sea inútil. Tengo que seguir adelante. Y Dios me dará fuerzas. Y aquí estoy por la oración de aquellas 3 viejitas. Porque Dios estuvo conmigo
y me consoló cuando yo lo necesité. Y cuando tú lo necesites, Dios va a estar contigo y te va a consolar. Y sea cual sea la situación en la que te encuentres, Dios está contigo. Y tú podrás compartir con otros la consolación que Dios te dé a ti. No es lo mismo trabajar con el respaldo de la iglesia que sin él. No es lo mismo. ¿Podríamos hacer nosotros lo mismo que Pablo, que los corintios? ¿Podrían ustedes orar por los ministerios? ¿Podríamos nosotros orar los unos por los otros? ¿Nos ayudará eso? A veces oramos y parece que no ocurre nada. Aparentemente no vemos ningún cambio. Pero créeme, los cambios se están produciendo, aunque nuestros ojos no sean capaces de verlos. La oración intercesora es una estrategia divina para establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, ¿podríamos hacer algo más aparte de orar? ¿Qué podríamos hacer por los afligidos, por los que padecen? Aparte de orar, podríamos darle una palabra de ánimo, ¿no? Podríamos darle a lo mejor una llamada, a lo mejor una visita. A veces no necesitan nada más que verte a su lado. Solo eso. Los siervos, como el apóstol Pablo, los siervos fieles a Dios, padecen distintas pruebas, distintas dificultades, pero mantienen la fe en medio de ellas, sabiendo que Dios los consuela. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Versículo 8. Porque, hermanos, y yo me pregunto, ¿estarán incluidas también aquí las hermanas? Porque hay algunos que dicen que el apóstol Pablo tiene un lenguaje sexista, que es machista. Desde luego quienes afirman eso ni conocen a Pablo, ni la Biblia, ni saben lo que es sexismo ni machismo. Es un lenguaje normal, habitual. Si yo digo porque nosotros, no me estoy refiriendo solo a los hombres, me estoy refiriendo a todos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que quiere ser más papista que el Papa. Actualmente, en el afán de parecer políticamente correctos, se habla de hermanos y hermanas, voluntarios y voluntarias, y hasta de miembros y miembras. Qué absurdo, ¿verdad? Qué antinatural. No siempre lo políticamente correcto es lo inteligente. Quiera Dios que nuestros políticos actuales dejen de temer el qué dirán
y empiecen a ser un poco más inteligentes. Dejen de hacer el ridículo en su manera de hablar y usen un lenguaje más acorde con la inteligencia. Porque me resulta sinceramente absurdo, ¿no? Cada vez que estás hablando con un político, escuchas hablar a un político y dice, sí, porque todos y todas. En fin, no queremos, hermanos y hermanas, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Este es el deseo de todo siervo de Dios, del verdadero siervo de Dios. Que la iglesia no ignore, que la congregación no sea ignorante de la verdad, sino que, aunque la verdad sea agradable o no lo sea, pero la iglesia debe ser consciente, la iglesia debe conocer la verdad, lo bueno y lo malo de la verdad, porque la verdad siempre será mejor que la mentira. No hay que ocultar la verdad a los hermanos. Si lo hacemos, no es una demostración de amor. Estamos demostrando un falso evangelio. Si escondemos los sufrimientos de la fe, porque la fe contrae sufrimientos. ¿Sí o no? Si los escondemos, si no hablamos de los padecimientos por causa de la fe, cuando un creyente pase por tribulación, no podrá ser consolado, porque no le hemos compartido que en la fe vamos a sufrir padecimiento, pero que Dios está con nosotros y nos consuela. El precio de la verdad siempre es más económico, es menor que el precio de la mentira. ¿Qué es lo que Pablo no quería que ignorasen? Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. El esquema mental de un falso pastor actual diría, uy, si los apóstoles padecen, vamos a esconder esto. No hablemos de esto, porque entonces la gente no va a querer ser cristiano. Ese es el esquema mental de un falso pastor. El verdadero siervo de Dios, como Pablo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de esto, que vais a pasarlo mal, pero confiad porque Dios está con nosotros. No sabemos a qué tribulación se refería Pablo concretamente, ¿verdad? No tenemos muchos detalles. Ahora, lo que sí sabemos es que estuvieron a punto de morir, a punto de perder la vida, hasta el extremo de perder la esperanza de salir con vida. Dice ahí, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Terrible, ¿no? El agobio, la angustia, la ansiedad de saberse condenado hizo que Pablo y los que con él estaban perdieran toda esperanza de salir con vida de aquel lugar. Y los corintios dudaban de su amor por Cristo. Los corintios ponían en duda el compromiso de Pablo con el Señor. Y Pablo les recuerda a través de este testimonio que debían tener en cuenta esas terribles experiencias que él padeció justamente por amor de Cristo. La falta de detalle puede deberse a que los corintios sabían a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Pero es evidente que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, que yo sepa, hemos llegado a esa situación, límite, de decir, he perdido la esperanza de salir con vida por causa de la fe en Cristo. Dios lo llevó a ese extremo al apóstol. Pero aunque ninguno de nosotros hayamos llegado a ese extremo, hay hermanos y hermanas entre nosotros que padecen. ¿Podremos hacer algo? Yo creo que sí.
Debemos redoblar nuestros esfuerzos en oración para que Dios fortalezca a nuestros hermanos que padecen tribulación. Dado que Pablo no aclara cuáles eran esas tribulaciones que él padeció en Asia, se han propuesto tres posibilidades. Y hay tres pasajes que se dan como posibilidades. Hechos 19, donde habla de la revuelta instigada por Demetrio. ¿Recuerdan el platero? Cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles lo estuvimos viendo. 1 Corintios 15, cuando habla de la batalla que tuvo en Éfeso contra fieras, que nadie sabe si se refiere a fieras literalmente, es decir, que fue echado al circo, ¿no? O en 2 Corintios 11, 23, cuando habla de sus prisiones, y las prisiones romanas eran realmente terribles, pero a cualquiera de ellas pudiera estar refiriéndose el apóstol Pablo. Incluso hay quien ha apuntado a aquel aguijón de la carne del que él habla en 2 Corintios, ¿verdad? Pero sea como fuere, lo importante nunca es lo que no sabemos. Lo importante a la hora de estudiar la Biblia siempre es lo que sí sabemos. Es decir, que la padeció y que salió airoso. Aún sin tener esperanza de salir con vida, aquí estaba escribiéndole a los corintios. Lo cual quiere decir que Dios le libró. ¿Cómo lo hizo? Tampoco lo cuenta. Pero Dios lo libró. Y él manifiesta su confianza en que lo volverá a librar. Y ese testimonio de Pablo puede ahora consolar a los corintios. Y a nosotros también. Porque si Dios libró a Pablo, ¿podrá librarnos a nosotros? Aún contra esperanza. Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios no es ni siquiera difícil. Amén. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mire, este pasaje es impresionante. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que aún resucita, que resucita a los muertos. Una cosa es hablar de los padecimientos de otros y otra muy diferente, hablar de los padecimientos propios. ¿Podría Pablo hablar en primera persona? ¿Tenía él experiencias en padecimientos? Sin duda. Si alguien sufrió por causa de la predicación del Evangelio, ese fue el apóstol Pablo. Sentencia de muerte, ¿qué significa eso? Lo veremos la próxima semana si Dios quiere, porque hemos llegado al final de este capítulo. No, es que acabo de ver el reloj y se nos ha ido el tiempo, o por lo menos a mí se me ha ido volando. Yo no sé ustedes, pero a mí se me pasó.